ver una película en el cine, disfrutar de un concierto de los artistas más populares del momento o comprarse un coche. En los años 80 surge la generación que, por primera vez, tiene la posibilidad de disfrutar de cosas que sus padres ni siquiera imaginaron. ¡Adelante! El pueblo, para el pueblo. No se vote por sentimientos de revancha. No vuelva a haber una nueva guerra civil. España estrena democracia y libertades. Aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad parece casi una obligación. Durante esa década y la siguiente, las universidades empiezan a llenarse de estudiantes. Aumentan las posibilidades de trabajo, mejoran los salarios y las mujeres aceleran su incorporación al mercado laboral. Aunque todavía las desigualdades son grandes, el ascensor social se pone en marcha. Comprarse una vivienda y tener hijos comienza a ser compatible con el ocio y la cultura. Aquellas generaciones de jóvenes tenían claro que sus vidas iban a ser mejores que las de sus padres y que no había vuelta atrás. La quiebra del cuarto banco inversor estadounidense Lehman Brothers le ha costado muy cara a las bolsas europeas. ¡Que no nos representan! Los números rojos no dieron tregua a la economía española en 2012. La recesión económica y el desempleo han marcado la agenda política del año. En plena pandemia, en pleno confinamiento, se destruyeron más de 1 millón de puestos de trabajo. Nunca antes habíamos visto un impacto así en el mercado laboral, ni siquiera en la crisis financiera del 2008. Hoy, las cosas son muy distintas. A los jóvenes les resulta cada vez más difícil encontrar un empleo estable, independizarse o simplemente hacer planes de futuro. El horizonte se ha llenado de incertidumbres y miedos y esta situación está afectando a la vida de dos generaciones, los millennials y la generación Z. Los primeros aún tienen en su recuerdo las crisis económicas de 2008 y 2012. Los segundos han visto cómo la pandemia del coronavirus ha supuesto un reto para su desarrollo personal y su aprendizaje. 3 crisis intensas en apenas 12 años frente a casi 3 décadas de bonanza económica que vivió la generación anterior. Una complicada situación que provoca una inevitable pregunta. ¿Vivirán los jóvenes de hoy peor que sus padres? Los jóvenes de los 80 y los 90 vivieron una época de modernización económica, aumento del optimismo social y apertura de España al mundo. En 1986, España entró en la Unión Europea. Para España, este hecho significa la culminación de un proceso de superación de nuestro aislamiento secular y la participación en un destino común con el resto de los países de Europa Occidental. Nuestra economía se incorporaba así a un mercado más amplio y fuerte. Los lazos con las democracias europeas se estrechaban. Sin embargo, los jóvenes de aquellas décadas también vivían en un contexto marcado por la incertidumbre política, el miedo a volver al pasado y el terrorismo. El brutal estallido de un coche bomba sorprendió a los empleados y clientes de los almacenes Hipercor de Barcelona. Los jóvenes de hoy han nacido y se han criado en una democracia estable y europea, sin miedo a perder sus derechos y libertades fundamentales, incluso con importantes conquistas. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Madrid suena a reivindicación, ¡Al orgullo LGTB de Madrid! A fiesta y a orgullo. Pese al largo camino que queda por recorrer, estos avances que hoy damos por sentados eran solo una aspiración, a veces inimaginable,
para muchas personas en los 80 y los 90. Yo ya he crecido en un mundo en el que la sanidad es pública, es universal y se da por supuesto, pero nuestros abuelos eran cosas que no sucedían. Ariane Ometre es investigadora del Instituto Universitario Europeo de Florencia y analista en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y tal vez ahora con la pandemia hayamos puesto especialmente en valor el sistema sanitario que tenemos y el hecho de que efectivamente, y especialmente en España, pilares del estado del bienestar como la salud o la educación son universales y nos dan unas oportunidades que son enormes. Las llamadas generaciones Y o Z nunca han dudado de que la sanidad pública cuidaría de su salud cuando les hiciera falta, o de que, con un mayor o menor esfuerzo por parte de sus familias, podrían acceder a la universidad o a una formación profesional de calidad. Hoy, los jóvenes son más críticos, están mejor informados y más abiertos a un mundo global de oportunidades laborales y de experiencias vitales. Desde la llegada de la democracia a nuestro país y tras el paso de 8 leyes educativas, las TIC y los contenidos tecnológicos se han ido incorporando a las aulas y a los currículums educativos. El acceso a la tecnología ha sido, sin duda, uno de los principales motores de cambio. Hay también toda esa libertad o todas esas oportunidades que han surgido de que existe Internet. Kiko Llaneras es doctor en ingeniería y experto en análisis de datos. También es colaborador del diario El País. O sea, yo tengo 40 años, me crié en un pueblo de Alicante y me acuerdo perfectamente que en mi pueblo, que era un pueblo de costa pues, normalito, pero la puerta al mundo era el kiosco. O sea, en el kiosco había pues, cosas sobre el mundo exterior. Había pues, revistas, había cosas sobre cine, había pues, no sé, libros, pues, cosas, no sé, fotos de Japón y, digamos, era una puerta muy pequeñita al mundo más allá de mi pueblo. Internet comenzó a implantarse de forma generalizada en los hogares españoles a mediados de los 90. Aún así, en 2005, solo 1 de cada 3 tenía acceso a la red. Y ni rastro de smartphones. Hoy todos nosotros llevamos en nuestros teléfonos un ordenador más potente que el que tenía la nave Apolo 11. Con él podemos acceder a toda la información y cultura del planeta. Toda, y en gran medida, gratis. Internet es, probablemente, la invención más disruptiva de la historia de la humanidad desde la imprenta o la electricidad. Y somos nosotros los primeros en disfrutarla. Gracias a ella, podemos relacionarnos con gente que vive en la otra punta de la Tierra, trabajar y comprar en remoto y aprender cosas que la generación anterior no pudo. Muchas veces hablamos de viajar, pero yo creo que no solo se trata de que podamos viajar un fin de semana, sino también que a nivel de oportunidades laborales pues hablamos más idiomas, podemos trabajar en muchos más países y es algo que se ha normalizado mucho más. Y después también, claro, si comparamos con nuestros padres, ahora sí que en términos de poder decir lo que queramos, de tener altavoces incluso, de poder canalizar nuestras ideas, tenemos no solo más libertad, porque efectivamente la tenemos y tenemos la suerte de la generación de jóvenes de haber nacido ya en democracia, sino también muchísimos canales a través de Internet y la revolución tecnológica para expresar esto. Los avances científicos y técnicos han sido unos grandes aliados en estas conquistas y lo seguirán siendo, sin duda, para que los jóvenes del mañana vivan mejor que los de hoy. Así ha ocurrido en las últimas décadas, durante las que la tecnología ha jugado un papel crucial también en el cambio laboral que hemos experimentado. Ya lo hemos olvidado, pero hasta no hace mucho, la mayoría de los empleos en España eran físicamente exigentes y a menudo peligrosos. En consecuencia, los accidentes y enfermedades derivados del trabajo eran mucho más frecuentes. A día de hoy esto ha cambiado mucho, principalmente por 2 razones, ¿no? O sea, primero, porque el tipo de trabajo que hacemos es distinto en su naturaleza, ¿no? Menos peligroso. Ana Ruy Pérez es politóloga y analista en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España. Y también porque se ha hecho un esfuerzo en que haya mecanismos y que haya normativas que protejan al trabajador y que prevengan esos accidentes de trabajo. En consecuencia, pues, por ejemplo, la mortalidad asociada al empleo se ha reducido en un 60% desde los años 80. Pero los avances en materia laboral en las últimas décadas no se limitan a la seguridad física.
cubren un amplio abanico de derechos. El salario mínimo es más alto, la protección por desempleo es más amplia y, por ejemplo, si un trabajador necesita pedirse una baja por enfermedad, tanto física como mental, o una baja por maternidad o por paternidad, pues esos derechos están hoy más blindados que estaban antes. Y también hay ciertos avances hacia la flexibilidad de los horarios y también, de media, comparado con los años 80, trabajamos menos horas semanales. Desde el bienestar físico hasta el desarrollo tecnológico, los jóvenes de ahora han visto cómo han mejorado sus estándares de vida al compararse con cualquier otra generación anterior. Y el rumbo parece ser el mismo en el futuro. Todos estos logros pueden resumirse en una sola palabra: progreso. ¿Qué es mejor y qué es peor realmente, ¿no? Porque a lo mejor mi futuro está más elegido por mí, más que el suyo, que era un poco lo que tocaba, o dando los pasos que la sociedad esperaba de ellos. Pero en términos económicos probablemente viva peor. Me preocupa todo. O sea, me preocupa ahora mismo la política que estamos teniendo en el país, me preocupa el cambio climático, los problemas que está habiendo, que creo que no estamos educados a cuidar el medio en el que vivimos. También hay mucho rechazo hacia toda la tecnología porque dicen que nos van a quitar los trabajos, pero la gente no busca el adaptarse. Es mucho más fácil quejarse que decir, oye, voy a aprender sobre este nuevo tema y voy a ver cómo puedo aportar yo un granito de arena en toda esta revolución, que para mí creo que es muy positiva y creo que nos puede ayudar a tener un futuro mucho mejor y ayudar incluso al trabajo, a que la gente no trabaje menos, pero sí tenga más facilidades. Pese a los anteriores avances, es cierto que existe una percepción generalizada de que los jóvenes de hoy viven y vivirán peor que sus padres. La inestabilidad es la norma en el mercado laboral, en general, para la gente joven y para la que no es joven también. Ahora mismo soy indefinida, pero ni siquiera eso me hace que yo esté tranquila en mi puesto laboral, porque ahora mismo con la situación que tenemos en cualquier momento te pueden despedir aunque seas indefinido. Para la formación que tengo considero que no tengo las condiciones laborales que debería de tener. La idea de comprarme una casa la veo completamente imposible, no es algo que quiera, pero ya no tengo claro si es que no quiero yo o simplemente veo que no puedo y entonces asumo que voy a vivir de alquiler y que yo quiero vivir de alquiler. Desde luego es algo que no me puedo plantear, no puedo ahorrar, yo no tengo ahorros. Para mí, ahora mismo en mi condición, no sería posible conciliar con una vida familiar. Creo que no es algo que ahora mismo veamos viable, todas vivimos de alquiler, todas vivimos en un futuro un poco inestable. Yo no me atrevería a traer a una persona ahora mismo al mundo o meterme en una hipoteca sin saber lo que me va a pasar mañana. El pesimismo sobre el futuro reina sobre los planes de vida de los jóvenes. A veces, de la libertad a la incertidumbre, hay solo un paso. Precisamente yo creo que ha empeorado en términos de seguridad. Es verdad que nuestros padres igual tenían un abanico de oportunidades más pequeños, pero esas oportunidades que existían eran más sólidas, digamos. Entonces eso no era una fuente de preocupación y eso a la vez pues permitía un poco la vida estándar que han tenido nuestros padres, que es pues comprarse una casa, tener un puesto de trabajo fijo, tener hijos, formar una familia. Nosotros es verdad que ahora podemos hacer un abanico mucho más amplio, pero para las personas que quieren estabilizarse o emanciparse o decir, bueno, ya está, ya me he cansado de probar cosas, ya sé lo que quiero, igual no es tan fácil como lo era antes construir proyectos de vida una vez que has decidido por cuál quieres optar. Optar. Algo difícil para muchos jóvenes en una vida marcada por 3 crisis económicas en apenas 12 años. La gran recesión de 2008, la crisis de la deuda de 2012 y la del coronavirus, que terminó por encerrarnos en nuestros hogares en marzo de 2020. ¡Esta crisis no la paramos! ¡Esta crisis no la paramos! Y hacía falta una respuesta fuerte y sobre todo de la juventud, ¿no? Y ya era hora de que saliese a la calle a reivindicar un poco que nosotros no tenemos que pagar esta crisis. Las 2 primeras supusieron un antes y un después para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. A una tasa ya de por sí alta en comparación con la Unión Europea, se suma el efecto de la crisis que dobla, ¿no?, la tasa de paro, superando el 50%. Sí que hay un grupo de jóvenes que finalmente consiguió incorporarse al mercado laboral, pero que lo hizo también con condiciones comparativamente más precarias, ¿no? O sea, en términos de temporalidad y en términos de salarios comparativamente más bajos.
El daño de estas crisis, tanto en sus realidades materiales como en sus expectativas vitales, ha sido inmenso. Según un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid, los jóvenes de entre 18 y 24 años son el grupo de edad que, durante el confinamiento, experimentó mayores síntomas de ansiedad y depresión. A veces creemos que la precariedad es una cosa que tiene que ver solamente con el mercado de trabajo. Quizás en un primer momento fue así, pero cada vez más se habla de una precariedad vital. Jorge Benedicto es catedrático de Sociología de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y autor de varios libros y estudios sobre la juventud. Es decir, la precariedad afecta a todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando una vida se tiene que estar jugándose uno continuamente ese futuro, aunque no lo tengan muy claro, eso lógicamente afecta a todos los ámbitos de la vida y también a la propia salud emocional de los jóvenes. En este contexto de falta de esperanza, la vida echa el freno. Los jóvenes en España son los que se emancipan más tarde. Teresa Jurado es profesora de Sociología de la UNED. Por 3 motivos principalmente. 1, por la precariedad del empleo. 2, porque esto lleva a una prolongación de los estudios. Además, pues, grados, másteres, muchas prácticas, otro máster, etc. Y por el mercado de la vivienda tal como está establecido en España. Tenemos un mercado de la vivienda centrada en la propiedad. Esto ha cambiado desde la última crisis económica. Ahora hay más vivienda en alquiler, pero tenemos una regulación y unas políticas de vivienda que hacen que tanto los precios de las viviendas en propiedad como de alquiler sean muy altos y estén muy desfasados. Es decir, el acceso de los jóvenes con los sueldos que tienen a la vivienda pues es muy difícil, por lo tanto se retrasa mucho la emancipación y la formación familiar. A día de hoy, el 64% de los jóvenes de entre 18 a 34 años viven con sus padres. Este dato no solo es muy superior al de la Unión Europea, que está en un 50%, sino que es al menos 10 puntos mayor que el que teníamos antes de la crisis económica. Es decir, que todavía los jóvenes no se han recuperado en este aspecto. El acceder a una vivienda, el comprar una vivienda, efectivamente se ha hecho más difícil, ¿no? Porque el Banco de España estimaba que a finales de los años 80, para poder adquirir una vivienda, era necesario el equivalente a 3 años de tu salario bruto, ¿no? Si dedicases todo tu salario a pagar esa vivienda. Sin embargo, ahora eso se ha duplicado, ¿no? Es al menos el doble de años. No independizarte significa también no tener tu espacio, no vivir en pareja, no poder tener hijos si así lo deseas. En definitiva, poner tu vida en modo de espera. A muchos jóvenes, mirar más allá del futuro inmediato les parece una ilusión. La jubilación, un sueño inalcanzable y una de sus principales preocupaciones. Ante esta situación, no es de extrañar que sientan recelo por las instituciones tradicionales del país. Un factor fundamental es el poco trabajo que las instituciones hacen precisamente para reducir los efectos negativos de esa precariedad. En el caso español, por ejemplo, en el tema del mercado de trabajo, en el tema del acceso a la vivienda. Claro, cuando tú ves, puestos desde los ojos de los jóvenes, cuando tú ves que las instituciones no se preocupan por tus problemas, lógicamente eso aumenta la desconfianza. Entonces, en un entorno de incremento de la desconfianza ciudadana hacia los poderes públicos, entre los jóvenes son mayores. ¿Por qué? Porque te encuentras con que las instituciones no responden eficazmente a tus problemas, pero no solamente no responden eficazmente a los problemas, sino que la sensación es que no interesan los problemas de los jóvenes más que en momentos muy puntuales. Todas estas carencias e incertidumbres han hecho que los jóvenes pierdan la confianza en el futuro. Según una encuesta del CIS de 2021, 3 de cada 4 jóvenes de entre 18 y 24 años ya sentían antes de la pandemia que tendrían una vida igual o peor que la de sus padres. Para revertir este pesimismo y buscar soluciones a estas cuestiones, quizás lo primero que debamos preguntarnos es qué quieren los jóvenes. Algunas de sus preferencias han cambiado mucho en los últimos años.
El medio ambiente, por supuesto, sí, es una cosa que me preocupa porque me gustaría dejar un planeta aceptable para el resto, para nuestros hijos, y creo que las pandemias, como lo está pasando ahora mismo, en parte es por culpa de esto. A ver, si yo me pongo a comparar los derechos o las libertades que tenía mi madre o que tenía mi abuela, sí que es verdad que ahora mismo las opciones de vida que nosotras tenemos son mucho más libres que las que tenían antes. Varias encuestas de entidades privadas y del Instituto de la Juventud muestran ese cambio de prioridades. Le dan más importancia al ocio, le dan más importancia a trabajar en algo que les guste, le dan más importancia a tener experiencias vitales. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los temas políticos, pues les importa más el cambio climático, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, todos los derechos que tienen que ver con la diversidad sexual, los derechos de los animales, etc. Pero el surgimiento o la potenciación de nuevas inquietudes inmateriales no implica que lo material haya dejado de preocupar a los jóvenes. Estos mismos informes lo que nos muestran es que cuando se les pregunta a los jóvenes qué áreas les interesan más o qué políticas les parecen más importantes, lo primero que nombran son el empleo y todas las políticas que tienen que ver con la calidad del empleo y también con la educación y la vivienda. Además, la desconfianza en las instituciones que citábamos antes no significa desinterés. Todo lo contrario. Su interés por la política ha aumentado en los últimos años. Casi se ha duplicado, digamos, en los últimos 14-15 años, aunque es verdad que la cifra sigue siendo bastante modesta. Aunque lejos aún de otros grupos de edades, los jóvenes de hoy en día muestran una mayor conexión con la política que generaciones anteriores. Y esto se suele achacar a un efecto de la crisis económica de 2008 y al contexto político que se vivió entonces, con el movimiento del 15M, con la aparición de partidos nuevos, con las manifestaciones en contra de las políticas de austeridad. Los jóvenes de menor edad no vivieron este contexto político del 15M y de las políticas de austeridad, pero sin embargo sí que están viviendo y están participando más en movimientos globales que tienen que ver con la acción contra el cambio climático o el movimiento global feminista del Me Too. Y más allá del interés, también es importante destacar la participación, donde encontramos diferencias entre los adultos y los jóvenes. La manera preferida de ambos grupos de participar en política sigue siendo votar en las elecciones. Sin embargo, los jóvenes tienen mayor probabilidad de participar políticamente de manera no convencional, ¿no? Con actividades relacionadas con la protesta o, por ejemplo, con manifestaciones. En adelante, la clave está en actuar en aquellos ámbitos cruciales para que los jóvenes de hoy puedan construir su proyecto de futuro y contribuir así al de todo el país. Yo creo que el problema es que se piensa en una generación joven como un colectivo homogéneo, pero hay que hablar de jóvenes, eso es lo primero. Desde la sociología lo tenemos claro que la juventud está conformada por grupos sociales muy diversos. Y cada uno, pues según su clase social, su género, su origen, si es inmigrante o es autóctono, pues va a tener oportunidades vitales muy diferentes. Todas las generaciones se van a adaptar a las circunstancias. Lo más sorprendente es que al final tú preguntas a los jóvenes y son muy realistas. Es decir, no podemos decir que sean pesimistas, es un realismo crítico en el cual tienen bastante claro cuáles son los problemas que hay. Y cuáles son los obstáculos que tienen, pero al mismo tiempo se sienten capaces de solucionarlos. En todas las encuestas aparece que los jóvenes tienen esa sensación de que van a ser capaces de superar todos los obstáculos personal y generacionalmente. La tecnología que hoy conocemos y que, como hemos visto, ha ayudado a los jóvenes a abrir sus mentes, ampliar sus conocimientos y conquistar libertades, será solo un juguete comparada con la que tendremos mañana. Mundos virtuales, como el metaverso y otros importantes avances, contribuirán a que la juventud futura despegue de una manera que hoy no podemos ni imaginar. Pero no lo van a hacer por sí solos. La sociedad deberá ser el sistema propulsor. El primer reto pasa por diseñar la educación del presente con los ojos del futuro. Más allá de pizarras digitales y ordenadores portátiles, en nuestros institutos y universidades deberán enseñarse las habilidades que realmente nos ayudarán a abrirnos un camino de oportunidades.
Y también transitar progresivamente hacia un nuevo paradigma. La importancia de continuar formándonos a lo largo de la vida. Hay que pensar en qué habilidades, qué conocimientos requiere o está buscando el mercado laboral, porque eso va a ayudar a corto plazo a un montón de chavales a tener un mejor acceso al trabajo y a participar de la economía con más facilidad. Pero luego hay que ir más allá, ¿no? Hay que pensar también en qué cosas a lo mejor las empresas de hoy no demandan, o las empresas españolas o de una determinada región pues no están buscando y a lo mejor van a necesitar en más adelante, ¿no? Entonces creo que es muy importante pensar la universidad, por ejemplo, pensando en el empleo, sí, y pensar en el empleo no solo en el que hoy demandan las empresas, sino en el empleo que van a necesitar. Pensando en formación, yo creo que quiero cosas como muy básicas, ¿no? Yo siempre tengo en la cabeza los lenguajes que necesitas para trabajar hoy, ¿no? Y pienso en 3 lenguajes, ¿no? Necesitas gente capaz de escribir, de comunicarse hablando, ¿no? De usar las palabras de forma eficaz. Necesitas gente que sepa manejarse con los números y necesitas gente que sepa, cada vez más, programar. El segundo desafío consiste en mejorar las condiciones laborales, erradicar la precariedad, disminuir la temporalidad y mejorar los salarios. Las políticas activas de empleo, la orientación laboral, la retención de talento, el fomento del emprendimiento y un aumento de la flexibilidad pueden ayudar a lograrlo. Las nuevas tecnologías contribuirán a aumentar la satisfacción de los jóvenes en el trabajo. También les permitirán desempeñar tareas más innovadoras, sofisticadas y mucho menos rutinarias que las de antaño. Hay sectores que son muy tradicionales, el turismo, que se sostiene en parte por unos bienes que nuestro país tiene, que tiene una cultura que viene muy atrás, que tiene una gastronomía muy conocida, que tiene un clima estupendo, pero eso no está reñido con la modernización, con la tecnología, con la sofisticación. Facilitar el acceso a la vivienda será el tercer reto. Que los precios de compra sean asequibles y que el pago del alquiler no suponga una carga excesiva en relación a los ingresos de los jóvenes. Que la vivienda no actúe, en definitiva, como un freno a la emancipación y al desarrollo de proyectos vitales. Y por último, es importante fomentar la presencia de los jóvenes en las instituciones para que sus opiniones y problemas tengan un mayor peso en las decisiones políticas. Estamos ante una generación más tolerante, más solidaria, más comprometida que cualquiera de las anteriores. Debemos aprovechar sus ideas y creatividad para proyectar la España del futuro. Entonces, ¿vivirán los jóvenes de hoy peor que sus padres? Parece que no. Seguramente vivan mejor. Gozarán de vidas más largas y saludables, tendrán más libertad, podrán viajar por todo el mundo, disfrutarán de tecnologías increíbles, podrán estudiar más y tener distintas carreras profesionales en lugar de solo una. Sus trabajos serán menos manuales y, por lo tanto, más seguros. Y vivirán en un mundo mucho más sostenible. Los jóvenes disponen de herramientas fundamentales para llegar a este futuro. Cuentan con un conocimiento, una tecnología y una forma de ver el mundo que sus padres no tenían. Solo tenemos que darles una cosa más: la posibilidad de ser actores protagonistas en la construcción de ese destino.